llamar la mistagogía, por eso hemos querido llamar así a estas conferencias, o sea, la catequesis mística, los sentidos ocultos que tras de cada signo y símbolo de la liturgia nos transmiten verdades de fe muy profundas y muy adorables. Y en este caso lo haremos sobre el corazón de la misa, el canon de la Santa Misa. En la anterior conferencia nos deteníamos en la oración secreta, que es el final de la tercera parte de la Santa Misa, que es la oblación. La primera, la preparación, con las oraciones al pie del altar y la petición de perdón por los pecados. La segunda, la instrucción con la palabra de Dios. Y la tercera, la oblación, el ofertorio, presentación de los propios fieles con las ofrendas, etcétera. Y la cuarta, el canon de la liturgia eucarística propiamente dicha, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero nos deteníamos en la oración secreta. Y ya con la premura del tiempo no nos dio lugar a perfilar algunos conceptos. ¿Por qué se llama secreta? Esa palabra que en la Misa Nueva se viene a decir oración sobre las ofrendas y se dice en voz alta y tiene ya otro matiz. ¿Por qué se dice en voz baja? Así como la colecta y la poscomunión son las tres grandes oraciones litúrgicas de la misa, las que expresan el sentido de la liturgia de ese día cuando se celebra un santo, un misterio de la vida de Cristo, riman las tres oraciones siempre, colecta, secreta y poscomunión. Pues la primera y la tercera se dicen en alta voz. La secreta, por el contrario, se dice en voz baja, porque es la súplica del silencio misterioso que va a envolver la acción inefable del sacrificio. El gran Bossuet quiere que se la llame secreta porque vendría del latín cernere, o sea, separar, porque esta oración se hacía después de separar de la ofrenda la materia propia del sacrificio y el excedente que se distribuía al pueblo para sostener el culto. ¿Por qué no se dice, así como en la colecta y en la poscomunión, inicialmente oremus para invitar al pueblo? Porque esta advertencia ya se ha hecho al inicio del ofertorio hace un momento y por lo tanto no ha lugar el repetirla. ¿Qué se trata de hacer en esta oración secreta? Dos cosas. Primera, suplicar al Señor que convierta el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, y segundo, suplicarle al mismo tiempo que cambie nuestros corazones y los convierta también con su gracia. Y si toda la oración se recita en silencio, no así su final, que el sacerdote dice, sigue diciendo en silencio, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, pero termina la conclusión en tono elevado, incluso cantando, si la misa es cantada, y irrumpe en un grito, per omnia secula seculorum. ¿Por qué? Porque en esa oración que el sacerdote ha rezado en secreto, es como si el fuego del amor divino le hubiera caldeado el corazón y como si saliendo de ese éxtasis necesitase el ministro del santuario romper el silencio, y concluye con esta aclamación, per omnia secula seculorum. San Jerónimo dice que ese amén, el del pueblo al responder al sacerdote después de ese silencio místico, ese amén resonaba, retumbaba en todas las iglesias como un trueno. Bien, pues esto sirve para introducirse en el canon, el momento, mejor dicho, en el prefacio como introducción al canon, es el momento más precioso, más sublime del sacrificio. Y es el punto al que se ha referido todo lo antecedente y de donde emana todo lo subsiguiente. O sea, la consagración, la inmolación de la víctima, la oblación verdadera del sumo sacerdote del Calvario, la acción misma del mismo Jesucristo, en la cual, por tanto, el sacerdote ya no habla por sí mismo. Este es el canon de la misa y es como si nos acercásemos a partir de aquí a un fuego sagrado
que en el altar arde sin consumirse. Por tanto, tendríamos como Moisés que descalzarnos, o sea, despojarnos de todo sentimiento terrestre para elevarnos hacia Dios. La introducción, como decimos, es el prefacio, con la que la Iglesia, con esa pieza litúrgica hermosa, el prefacio, imita a Jesucristo, que comienza siempre dando gracias al Padre antes de un milagro, como levantó los ojos al cielo y dio gracias cuando resucitó a Lázaro, o cuando multiplicó los panes en el desierto, premonición, pregusto de la Eucaristía, o cuando en el cenáculo consagró por primera vez. ¿Cuál es el sumario del prefacio? Elevar el corazón a Dios y darle gracias por Jesucristo. A partir de inicios del siglo 1000, del siglo XI, casi ya en el año 1100, los prefacios se redujeron mucho a un número determinado y así tenemos hoy, creo recordar que son una quincena, después que se introdujeron últimamente el prefacio del Sagrado Corazón y más modernamente el de Cristo Rey. Pero son muy limitados en la misa tradicional los prefacios. Cuando se ha dicho en la oración secreta, per omnia secula seculorum, elevando el sacerdote su voz y todo el pueblo ha respondido amén, esto es como el principio del preludio del canon, hemos dicho antes, como si el sacerdote saliese de un éxtasis y arrebatado de amor por ese coloquio con Dios, se siente transportado a los cielos y entonces toma como las palabras de la eternidad, invita al pueblo, per omnia secula seculorum. Observemos algo con lo que terminaremos, si Dios quiere, esta ponencia, que el instante precioso del sacrificio y de la consumación, que comienza justo aquí al final de la secreta y al inicio del prefacio, queda significado, queda marcado por estas palabras, per omnia secula seculorum, que serán las mismas que se dirán al final del canon. O sea, ese sacrosanto, estremecedor silencio del canon, largo tiempo de silencio, que es lo llamativo sobre todo de la misa tradicional y por uno de los motivos por lo que la buscan los jóvenes que quieren desentenderse de los ruidos del mundo y sumergirse en algo distinto que es la trascendencia de Dios, pues ese gran silencio queda jalonado entre estas palabras iniciales y estas palabras finales, que son las mismas. Per omnia secula seculorum. O sea, es el doble grito que lanza Cristo en la cruz y que marca la muerte y la resurrección de un Dios que no tiene principio ni fin. Dice el libro de las Crónicas, libro primero de los Paralipómenos de las Crónicas, 29:10, que bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre desde siempre y por siempre, ab eterno in eternum. Es como si el sacerdote dijese a los fieles, he entrado en el secreto de Dios, he tratado con él de vosotros y de mí, y ahora voy a penetrar de nuevo, descalzándome en el Sancta Sanctorum. Y en ese momento sublime, el sacerdote recuerda a los fieles la eternidad de los siglos. He aquí lo que debe absorber y confundir todas vuestras agitaciones mundanas. He aquí lo que vais a merecer por la efusión de la sangre preciosa de todo un Dios, por los siglos de los siglos. Y el pueblo responde, amén. Y entonces comienza el prefacio. Dominus vobiscum. El sacerdote no se vuelve al pueblo. ¿Por qué? Porque antiguamente, antes del prefacio, se cerraban las puertas del santuario, del presbiterio, y se corrían sus cortinas, como aún siguen haciendo con su iconostación nuestros hermanos orientales. El sacerdote se ha despedido ya del pueblo al dar la vuelta completa sobre sí mismo al final del Orate Fratres para entrar en comunicación íntima con Dios. Por eso ahora ya vuelto a Dios para siempre, hasta que termine el sacrificio, en que se vuelva a los fieles de nuevo para dar la bendición, etcétera,
dice Dominus vobiscum, y enseguida sursum corda. Elevad vuestros corazones si queréis seguirme en la acción sagrada para gozar de las cosas del cielo. Habemus ad Dominum, contesta el pueblo. Tenemos nuestros corazones hacia el Señor, pero guardémonos de que nuestra actitud en la misa desmienta esa protesta de fidelidad y de contemplación. Si nuestro corazón está vuelto hacia el Señor, pasemos todo el canon adorando, temblando, suplicando, alabando y llorando a Dios, no disipados y distraídos. Demos gracias al Señor nuestro Dios por todo lo que hemos recibido, porque es verdaderamente digno, justo y equitativo. Es digno de quien tenga un alma racional y es equitativo dar a cada uno lo que se le debe y, por tanto, por la virtud de la religión, dar a Dios nuestro Señor el culto que le debemos. Dignum et justum est. Y responde el sacerdote al pueblo. Vere dignum et justum est ecum et salutare. Verdaderamente es digno, justo, equitativo y saludable dar a Dios gracias semper et ubique, siempre y en todo lugar. ¿Y cómo debemos dar gracias? Por medio de Jesucristo nuestro Señor, de quien nos vienen todas las gracias. ¿Y por qué? Porque por ese Jesucristo los ángeles alaban tu majestad, cada uno en su orden jerárquico. Te adoran las dominaciones profundamente, te reverencian las potestades del cielo temblando de respeto y de amor, y los cielos y las virtudes y los serafines bienaventurados que se abrazan en vuestra contemplación, todos celebran tu gloria con transportes, con cánticos de alegría. Es como si la voz del sacerdote pareciese encielarse, perderse en la inmensidad del paraíso. Es el lenguaje, repetimos, del rapto amoroso, del éxtasis, de la contemplación adorante. Y entonces llega el colmo de la osadía cuando en esa acción de gracias a Dios el sacerdote, representando al pueblo todo, dice: y con todos esos ángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades y virtudes, ángeles y arcángeles, nosotros unimos nuestras voces rogándote que te dignes recibir nuestra alabanza y diciéndote humildemente con ellos. Ahora veremos lo que decimos, lo sabemos bien, con los ángeles. Parece imposible que una lengua humana pueda formular esta súplica. Pero ¿qué relación puede haber entre los ángeles y unos miserables pecadores? Y sin embargo, pedimos la gracia extraordinaria de entrar con los ángeles al sacrificio, porque la tierra en este momento tremendo se une al cielo. Esto es la misa. El vínculo del cielo y de la tierra, el sacrificio sacrosanto al que asisten los ángeles, los santos y los hombres. Por eso, todo lo más puro, el cielo entero, está temblando alrededor del altar, temblando de adoración, de respeto, de amor, y al final del prefacio, habiendo dicho ya, anunciado lo que vamos a repetir con los ángeles, hay un toque de campana para anunciar que viene lo más solemne de la misa. Y entonces, teniendo las manos juntas ante el pecho, se inclina el sacerdote y con voz medianamente elevada dice aquello que ha suplicado que podamos decir con los ángeles. Sanctus, Sanctus, Sanctus. Es un momento sublime de la misa, es un breve, intensísimo himno angélico y triunfal. La primera parte está tomada de las palabras misteriosas que oyó cantar el profeta Isaías alternativamente por los serafines al pie del trono de Dios, que fueron las mismas que oyó repetir San Juan día y noche a los santos alrededor del altar del cielo. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. La segunda parte, esto está muy diferenciado en las misas polifónicas, orquestadas, de manera que cuando es la misa cantada, la segunda parte comienza después de la consagración a veces. La segunda parte está tomada de los gritos de alegría y de gloria que resonaron a la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. ¿Por qué 3 veces Sanctus? Porque queremos decirlo infinitas veces. Queremos decir que el Señor es infinitamente santo, millones
de veces santo, eternamente santo. Y reducimos estas adoraciones a 3. Y de ello resulta que son 3 exclamaciones en honor y gloria de las 3 personas divinas. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Paráclito. Llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Hosanna, que es una palabra hebrea que ha querido la liturgia mantener tal cual, una aclamación de alegría en la que se pide al Señor toda prosperidad. Es como decir, Señor, sálvanos, Señor, bendito seas, viva el Mesías. Todo eso significa Hosanna. Pues por todo eso el Sanctus, que es un himno de profundísima adoración, ha ido acompañado de una postura humilde. El sacerdote ha estado profundamente inclinado ante el altar. Pero el Benedictus, como eso ya una aclamación de alegría, hace que el sacerdote se enderece y se persigne, porque la cruz es la que nos da parte en las bendiciones de Cristo sobre la tierra, y es a Cristo que va a venir in nomine Domini, en el nombre del Padre, al que aclamamos. Es una relación muy hermosa la que hay entre el tiempo en que Jesús entró en Jerusalén para ofrecerse en holocausto por la humanidad y el momento en que va a entrar en esa iglesia, en que va a bajar sobre ese altar para inmolarse por nosotros. Cuidado, digamos aquí también, de no representar nosotros y reproducir el torpe, blasfemo, sacrílego y diabólico papel de los judíos que, aclamándole, después le crucificaron. Desde el Sanctus hasta el final del canon, ahora el sacerdote reza en voz baja todas las oraciones para significar el secreto del misterio y el silencio respetuoso y adorante. Es bueno, dice el profeta Jeremías, esperar en silencio la salvación de Dios. En medio de la noche, en medio del silencio, vino el Verbo Todopoderoso a habitar entre los hombres. En el secreto del desierto, Jesucristo multiplicó los panes. En el retiro del cenáculo, instituyó la Eucaristía. En su pasión guardó silencio ante sus jueces. Y conducido a la muerte como un cordero llevado al matadero, no abrió la boca, no profirió amenazas, no respondió. Y en la cruz solo interrumpió su silencio para decir sus brevísimas e intensísimas 7 palabras. El silencio es sumamente eficaz para llevarnos a la meditación de las cosas celestiales. Al aproximarse el Señor a la tierra, tiene que guardar silencio no solo nuestra lengua, sino nuestra imaginación, nuestros sentidos, nuestras pasiones, nuestra memoria, nuestras potencias, nuestras emociones, nuestra afectividad. Quede todo en paz y silencio. Este, decíamos antes, es uno de los elementos más motivos de que muchas almas que buscan la perfección y la santidad encuentren en la misa tradicional un oasis de paz, de adoración, de conocimiento de Dios, precisamente por el silencio. Y nos llama la atención que esto lo hemos constatado en tantas ocasiones, precisamente en los jóvenes. Los jóvenes de hoy que están zarandeados por un perpetuo baqueteo de ruidos y que necesitan no una liturgia transida de palabreo al modo humano, donde no se deja lugar para escuchar la voz de Dios, como se lamentaba Benedicto XVI. Necesitan una liturgia que les adentre en algo distinto, en algo que no puede ser constreñido por los sentidos, por las percepciones materiales nuestras, sino que el silencio les lleva a Dios. Una gran santa de nuestros tiempos, la carmelita descalza francesa Santa Isabel de la Trinidad, decía: el alma necesita silencio para adorar. Muchas veces los seglares no tienen tiempo o costumbre de algo que deberían practicar a diario, la oración mental, un cuarto de hora de oración al menos, de meditación, de adoración, de contemplación. Pero si asisten a la misa tradicional, ese cuarto de hora lo tienen asegurado durante el tiempo del canon. Vamos a explicarlo un poco. Canon es palabra griega que significa
un orden invariable, una regla para hacer las cosas. Pues bien, el canon es intocable en la Santa Misa, así como otras oraciones o ritos varían según la liturgia del tiempo o del día, el canon es siempre fijo. No ha sido tocado hasta que en tiempos recientes el Papa Juan XXIII, naturalmente iluminado por el Espíritu Santo, con un criterio muy plausible, introdujo el nombre de San José en el canon. Fuera de eso, no ha sido tocado. El canon contiene la historia sublime de la acción de Jesucristo al instituir la Eucaristía y las palabras sacramentales de las que él se sirvió y de las que mandó servirse a los apóstoles y a sus sucesores para consagrar. Estas palabras sagradas son el centro principal alrededor del cual se agrupan los acentos de los ángeles, ya los hemos visto, las adoraciones de los santos, las veremos, las oraciones de la tradición apostólica, que preceden y siguen a la consagración, 5 antes y 5 después, sacadas todas, dice el Concilio de Trento, de las palabras de Jesucristo, de las enseñanzas que en sus apariciones ya resucitado dio a los apóstoles, de las tradiciones de los apóstoles que nos las transmitieron y de las instituciones de los pontífices de los primeros tiempos de la Iglesia. Todas esas oraciones elevan el alma y nos llevan a las más sublimes regiones del cielo y excitan nuestra piedad. Veamos estas 10 oraciones brevemente, 5 antes y 5 después de la consagración. La primera previa a la consagración es la que llamamos Te igitur, así pues, Padre. Después de decir el canon y de que hemos querido entrar en el cielo, se usa esa partícula causal latina, igitur, por tanto. El sacerdote eleva los ojos y las manos, vuelve a unir estas, baja los ojos en actitud suplicante, besa al altar en señal de respeto y amor, al considerar que en breve va a ser ese altar la mesa que contenga el cuerpo y sangre de Jesucristo, y hace sobre la hostia y el cáliz 3 signos de cruz al decir estas palabras: benedicas ec dona, bendigas estos dones, porque solo obtenemos las bendiciones por los méritos de la cruz de Cristo. Por eso se harán tantas cruces durante el canon. Y en este caso son 3. Algunos papas mandaron, que se hiciesen en línea recta y muy bien determinada, de suerte que marquen bien distintamente la cruz. Así pues, Padre clementísimo, te rogamos humildemente por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que te sean agradables estos dones, que aceptes con gusto esta ofrenda de nuestras manos presentada por Jesucristo y estos santos sacrificios sin mancha, por 2 razones. Primera, porque los hemos separado con sumo cariño para esta consagración, como se separaban los sacrificios de la antigua ley. Y segunda, porque en estos dones nosotros estamos viendo ya el cuerpo futuro de Jesucristo. Y os los ofrecemos, Padre, estos dones, en primer lugar, por nuestra Iglesia santa. Es santa porque Jesucristo la ha lavado en su sangre. Por nuestra Iglesia católica, porque está extendida por toda la tierra. Para que te dignes darle la paz, o sea, que las puertas del infierno no prevalezcan contra ella. Guardarla, custodiarla contra los esfuerzos de los herejes que atacan los fundamentos de la fe y mantenerla en la unidad, preservándola de todo cisma y volviendo a traer a los cismáticos a la unidad. Y te dignes también gobernar esta Iglesia en toda la tierra, inspirando y sosteniendo a los pastores, juntamente con tu siervo el Papa, que es el centro de la comunión católica. En realidad la misión del Papa es muy sencilla, aunque se desdoble de muchas maneras. Es confirmarnos en la fe y en la unidad. Para esto es el Papa y para que lo sea en ese sentido, pedimos por él. Y con nuestro prelado, antístite, palabra clásica latina, o sea, nuestro obispo, que es el centro de la unidad de todo su rebaño, con el que forma una iglesia particular dentro de la Iglesia universal. Y por todos los demás, cuya fe es ortodoxa,
por todos los demás pastores que tienen la fe católica y por todos los que profesan esa fe católica y apostólica. Esta es la primera oración, el Teiji. La segunda es el memento o memoria de los vivos. El sacerdote ahora eleva las manos en señal de su deseo de ser oído, las vuelve a unir ante el pecho para recogerse en el recuerdo de todos los fieles y permanece algunos instantes en silencio recordando a las personas que desea encomendar. Es un momento difícil para el sacerdote porque desearía alargarse, puesto que se nos piden muchas oraciones, se nos encomiendan muchas almas, pero no se puede abusar de la paciencia de los fieles que van a oír una misa que debe durar ab amictu ad amictum, desde que el sacerdote se pone el amito en la sacristía hasta que se despoja de él nuevamente en la sacristía, o sea, desde que comienza a revestirse hasta que termina de hacerlo, la misa bien celebrada debería durar 33 minutos. Otra cosa es que se alargue con la predicación, pero estos son aditamentos. Por tanto, aquí no se debe alargar mucho el sacerdote en el memento de vivos. Tiene que haberlos ya elencado en su memoria en la sacristía antes de salir a celebrar o en su oración particular. Acordaos, Señor, acuérdate. ¿Qué es esto de decirle al Señor, acuérdate, si todo está presente a Él? Pero en Dios acordarse es socorrer. Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino, le dijo el buen ladrón. Acuérdate, Señor, de tus siervos y siervas. Es tan importante este memento que no usa la Iglesia y el latín con lo inteligente que es y lo elegante, el malhadado lenguaje inclusivo que ahora nos quieren imponer los que se gobiernan por las leyes del absurdo. No, pero en este caso sí. La liturgia dice famulorum, famularum, quetuarum. Acuérdate, Señor, de tus siervos y de tus siervas. ¿Quiénes son estos siervos y siervas? Primero los que han mandado decir esa misa, los que la han encargado, en fin, los que quieren la intención, el fruto es particular de ese sacrificio. Y en segundo lugar, por todos aquellos a quienes deben desearse gracias espirituales y temporales y por todos los circunstantes cuya fe y devoción bien conoces. Por tanto, ese memento, esa oración, no está incluyendo a los que asisten a la misa con ligereza, con inmodestia, sin atención, sin piedad o por respetos humanos. No está incluyendo a los que no apagan el móvil antes de entrar en la iglesia, a las que van indecentemente vestidas o los que van a comulgar en pantalón corto, porque esa fe y esa devoción no están patentes. No juzgamos a nadie, pero hablamos de actitudes generales. La devoción y la fe deben patentizarse también en la presentación externa, sobre todo en la actitud del corazón que se trasluce al exterior. Pues bien, Señor, trátales según su fe. Por ellos os ofrecemos este sacrificio. Ellos ruegan por sí mismos, porque la caridad bien entendida empieza por uno mismo. La primera preocupación es la salvación de la propia alma y después de los demás, porque si no salvo la mía, no salvaré ninguna otra. Por tanto, ellos ruegan por sí mismos y por todos los suyos, o sea, por quienes tenemos especial obligación. Por la redención de sus almas, esclavas del demonio por el pecado, pero libradas y rescatadas por el precio del sacrificio de la cruz renovado en el altar. Por la esperanza de su salvación y por la conservación de su salud. De manera que pedimos aquí por todos los bienes temporales por los que es lícito pedir y naturalmente por los bienes espirituales. Tercera oración antes de la consagración, la llamada comunicantes. La primera el teigitur, la segunda el memento, la tercera el comunicantes, que significa los que participan en la misma comunión. Esto es la fórmula condensada y tajante latina, comunicantes. O sea, todos los que participamos en la misma comunión, veneramos la memoria en primer lugar de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Gloriosa por la gloria que Dios ha hecho brillar en ella. Siempre Virgen, con ese júbilo de poseer el honor de la virginidad. Madre de Jesucristo, de la naturaleza humana, nuestro Dios y Señor. Por tanto, también Theotokos,
Mater Dei. Y junto con la Virgen, también de los bienaventurados apóstoles y mártires. Y se enumera a los 12 apóstoles, las columnas de la Iglesia, y a otros 12 mártires. Lino, Cleto, Clemente, los inmediatos sucesores de Pedro como papas. Sisto y Cornelio, también papas y mártires. Cipriano, el célebre obispo de Cartago, tan consultado en los primeros tiempos de la Iglesia por los papas. Lorenzo, el archidiácono de Roma, seguramente español, de Huesca. Crisógono, célebre romano martirizado por su fe. Juan y Pablo, hermanos, mártires también en Roma. Y Cosme y Damián, médicos llenos de caridad que también fueron mártires. Son 12 apóstoles y 12 mártires. Tenemos la suma de los 24 ancianos que Juan ve en el Apocalipsis arrojando sus coronas ante el trono del Cordero. Es el momento del cielo, de la adoración. Y todos los demás santos vuestros, oh Señor, por cuyos méritos y ruegos te plazca concedernos que en todas las cosas espirituales y temporales tengamos el auxilio de tu protección. O sea, que la intercesión de los santos todos del cielo, significados en estos 24, forme como una nube alrededor del altar que, como la columna del desierto, se interponga entre nuestros enemigos y nosotros y nos asegure la asistencia del Señor. Y por tanto, como se ha invocado a todos los santos, se termina con el Rey de todos ellos. Per Christum Dominum Nostrum, el mediador supremo y único. Cuarta oración, después del Teigitur, el memento y el comunicantes, viene el Anquigitur. En los sacrificios de la ley antigua, el que ofrecía la víctima al sacerdote imponía las manos en la cabeza del animal antes de entregarlo. O sea, estaba como diciendo que sustituía esa hostia en su lugar para que el animal sufriese la muerte que él había merecido por sus pecados. Y en el día de la expiación solemne, el gran sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum del templo, se presentaba entre otras víctimas un macho cabrío vivo, el pontífice ponía las dos manos en la cabeza de esa víctima y confesaba con todos los ancianos del pueblo todas las iniquidades de los hijos de Israel, descargando su enorme peso en la cabeza de la víctima. Pues lo que hace la Iglesia aquí es imitar esos antiguos ritos, mandando al sacerdote en este momento de la misa que extienda sus dos manos sobre las oblaciones que van a convertirse en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Pero, atención, si cargamos con nuestras culpas una hostia sin mancha, no debemos olvidar que no podemos cargar nuevamente nuestras conciencias. Con ese rito estamos haciendo una protesta, una promesa. Moriremos al pecado y nos aprovecharemos del fruto de la muerte de un Dios sustituto por nosotros. Esta oblación, Anquigitur oblationem, esta oblación fruto de nuestra servidumbre, o sea, con esa oblación le decimos a Dios que somos sus siervos. Pues os suplicamos, Señor, que la recibáis favorablemente, que hagáis que gocemos de vuestra paz durante todos nuestros días, de la paz que resulta del perdón de nuestros pecados. Presérvanos de la condenación eterna, no obstante nuestra debilidad e inconstancia. Cuéntanos en el número de tus elegidos y por eso volvemos a terminar diciendo per Christum Dominum Nostrum. Y la quinta oración previa a la consagración, después del Teigitur, el memento, el comunicantes y el Anquigitur, es la oración Quam oblationem. Quam oblationem. El sacerdote hace 3 veces el signo de la cruz, porque la Iglesia solo pide gracias por los méritos de Jesucristo, y son 3 por las 3 divinas personas. Hace cuando dice que esta oblación sea bendita, admitida, ratificada, razonable y agradable. Ut nobis corpus et sanguis. Y entonces vuelve a hacer un signo de la cruz sobre la hostia y el cáliz. No nos detenemos en la explicación de estos adjetivos latinos
quam oblationem benedictam, ratam accettabilem, rationabilem, etc. Para que se convierta en el cuerpo y sangre de Jesucristo. Es una maravilla la infantil confianza y la desenfadada esperanza con que la Iglesia pide aquel milagro inmenso de la conversión del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesucristo, con tanta sencillez, como si dijera fiat lux, que la luz sea hecha, como el hágase de María para la encarnación. Pues aquí está pidiendo la Iglesia toda por el sacerdote que se efectúe la transustanciación pro nobis, para nosotros también pide, para nuestro bien, para nuestra salud, para merecernos lo que Jesucristo nos ha merecido por el sacrificio de su cuerpo y de su sangre. Y a continuación, después de estas 5 oraciones previas, viene la consagración, la elevación y la adoración de la hostia y el cáliz. Vamos a asistir a la renovación de la escena del cenáculo y del Calvario. El cuerpo del Salvador va a ser entregado, su sangre va a ser derramada de una manera mística por la consagración separada y distinta de las especies sacramentales. Y el Salvador divino va a estar presente en el altar ofreciendo el mismo sacrificio que ofrece sin cesar en el cielo. El sacerdote, con un gesto de suma delicadeza, enjuga un poco sus dedos pulgar e índice de cada mano, que han recibido la unción sacerdotal y por tanto pueden tocar la Eucaristía. Por eso es un disparate la comunión en la mano y la distribución de las especies eucarísticas por manos no consagradas, a no ser en casos extremos de guerra, de persecuciones. De lo contrario, es un abuso litúrgico desgraciadamente impuesto de una manera indiscriminada, porque no está contemplado en ninguna norma litúrgica que, de no ser una afluencia inmensa de personas, pueda cualquier señor o señora, que es como sucede en la mayoría de las ocasiones, administrar el cuerpo de Cristo. Los dedos consagrados del sacerdote aún necesitan, incluso habiendo sido lavados antes del ofertorio, ser enjugados sobre el corporal, en señal de la profunda reverencia al cuerpo de Cristo que van a tocar. Y ahora, cada palabra que pronuncie el sacerdote submisa voce, en voz baja, expresará una acción que corresponde perfectamente a su sentido, excepto en la fracción de la hostia, que se retrasará hasta el momento de la comunión. El sacerdote ahora no habla en su nombre, es solo el órgano del Salvador divino, que habla y consagra por boca del sacerdote, el cual, dice de Jesucristo, en el día antes de su pasión, tomando el pan en sus santas y venerables manos, aquí hay palabras que no están en el Evangelio, pero están en las venerables liturgias antiguas de Jerusalén, en las constituciones apostólicas, tomó el pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, a Dios, a ti, Dios Padre Omnipotente, dándote gracias, y aquí el sacerdote se inclina como abrumado por que el momento es del beneficio inmenso de la consagración, bendijo el pan, separándolo de todo uso común, el sacerdote lo bendice también con el signo de la cruz, lo partió, y aquí, como hemos dicho, no lo parte porque espera hasta la comunión, y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, tomad y comed todos de él, palabras también conservadas por la tradición, todos de él, porque esta partícula causal tampoco se halla en el Evangelio, pero sirve para marcar más expresamente el enlace de las palabras que siguen, porque esto es mi cuerpo. El sacerdote pronuncia estas palabras con reverencia profunda, distinta y secretamente, teniendo la hostia con el pulgar y el índice de ambas manos inclinado profundamente sobre ella. Y en este momento, toda la sustancia del pan se convierte, permaneciendo sus accidentes, en toda la sustancia del cuerpo de Jesucristo. Y este cuerpo vivo y glorioso se une a su sangre, su alma y su divinidad. El sacerdote se prosterna
Ante esta hostia se humilla, se anonada y le adora de rodillas. Y la eleva para que el pueblo, viendo ante él a Cristo crucificado como en el Calvario, también le adore. Y después coloca la hostia sobre los corporales, con suma delicadeza y reverencia, toma el cáliz. Después de haber cenado, similimodo postquam cenatum est, es una observación histórica importante porque San Lucas nos marca distintamente dos copas, una al principio de la comida legal que no fue consagrada, de la que dijo Jesucristo a los apóstoles: no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. Y la otra copa que se tomaba al fin de la comida, la copa de acción de gracias, que es la que Jesucristo consagró en la última cena. Tomando pues un preclarum calicem, este cáliz tan precioso, ¿de dónde viene esta palabra? Viene del Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. Unges mi cabeza con perfume y mi copa rebosa. Basta. Las traducciones actuales no añaden más, pero la Vulgata de San Jerónimo dice, Salmo 22, versículo 5, Calix meus inebrians, quam preclarus est. Mi cáliz es embriagador. Y qué preclaro, qué glorioso, qué bello es mi cáliz. Pues bien, este cáliz brillante, resplandeciente de luz y verdad, lo toma Jesucristo en sus santas y venerables manos, da gracias, lo bendice, el sacerdote vuelve a trazar la cruz y lo da a sus discípulos diciéndoles, tomad y bebed todos de él. Por eso el sacerdote, como que entra en ese todos de los apóstoles, no puede celebrar la misa comulgando bajo una sola especie, sino que ha de comulgar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así como el pueblo solo comulga una especie, porque en el pan está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Estoy, para abreviar, diciendo casi todo en castellano, ya se sabe que la misa es en latín. Este es el cáliz de mi sangre del Nuevo y Eterno Testamento. O sea, la antigua alianza, el Antiguo Testamento, no era más que preparatoria, figurativa, pasajera, la alianza de Moisés. La alianza de Jesucristo es plena, verdadera, permanente, eterna. En la antigua alianza, la sangre de los animales no producía más que una pureza exterior, simbólica. En la nueva y eterna alianza, la sangre de Jesucristo es la fuente inagotable de santidad y de conversión de los corazones. Por eso la sangre derramada en el Calvario pone en paz todas las cosas y es el signo de nuestra alianza con Dios. Vienen a continuación unas palabras no escritas en el Evangelio, Mysterium Fidei. Se encuentran en muchos antiguos sacramentales de Roma y deben ser del número de esas verdades que Jesús resucitado explicó a sus apóstoles. Mysterium Fidei, es decir, el secreto de la fe, el mayor de todos los misterios, todo el arcano de la religión queda descubierto. Y es que la sangre de un Dios debe ser derramada por la salvación de todo el mundo. Vosotros sois rescatados, nos dice San Pedro, no con oro o plata, sino a precio de la sangre de un cordero sin defecto ni mancha. Emptienim estis precio magno. Habéis sido comprados a altísimo precio. Pues esa sangre será derramada mañana en la cruz y en el curso de todos los siglos en el altar, en el bautismo y en la penitencia, por vosotros y por muchos, in remissionem peccatorum, qui pro vobis et pro multis effundetur. Este pro multis en la misa nueva estaba muy mal traducido, y por vosotros y por todos los hombres. Benedicto XVI, con su sabiduría de gran teólogo, insistió mucho en que se cambiase. La Conferencia Episcopal Española fue de las últimas que lo hizo. Y es que aquí se encierra un argumento teológico interesantísimo. El encuentro, el choque de la redención objetiva hecha por Jesucristo para todos y de la redención subjetiva, la que cada uno libremente se apropia. Cristo ha venido a salvar al mundo universo, pero no todos se benefician y aprovechan de esa sangre.
Cuantas veces hagáis esto, lo haréis en memoria mía. Así termina la consagración y es como si Jesucristo volviese a decir como en la cruz, consumatum est, todo está cumplido. El sacerdote eleva de nuevo el cáliz al pueblo y hace la genuflexión para adorar la sangre preciosísima y queda como anonadado ante el hecho de que tiene ante sí al mismo tiempo a quien es sacerdote, víctima y altar, Jesucristo bendito. Vienen las 5 oraciones después de la consagración que repasaremos ya más brevemente. La primera, unde et memores. Así como, digamos un poco a modo de introducción de esta segunda parte, así como en las oraciones precedentes a la consagración, las 5 oraciones del canon, se pedía a Dios que bendijese y acogiese la ofrenda que le hacemos del cuerpo y la sangre de su Hijo, mirando ya el pan por anticipado como la hostia sin mancha y el vino como la copa de la salvación. En las oraciones del canon que siguen a la consagración y que también son 5, la Iglesia ruega al Señor que aplique sus frutos y sus méritos, los de la víctima inmolada, a sus hijos. De manera que antes de la consagración es como si subiésemos al Calvario con Jesucristo, cargado con la cruz. Durante la consagración, como si asistiésemos a la inmolación del Salvador en el altar de la cruz del sacrificio. Después de la consagración, como si nos dedicásemos a recoger su sangre y a besar sus llagas. Por eso, después de la consagración es un momento de contemplación, de petición extraordinariamente intenso. Necesitamos estar con los sentimientos de María Santísima, corredentora, Señora del mayor dolor, como Magdalena penitente, como el discípulo amado al pie de la cruz, para recoger ese manantial de sangre que es el agua viva que salta hasta la vida eterna. Esto es lo que hace la Iglesia en estas 5 oraciones que siguen a la consagración. Por eso, Señor, unde et memores, nosotros tus siervos, o sea, los sacerdotes, y con todo tu pueblo santo, en memoria de la bienaventurada pasión de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión a los cielos, o sea, se hace memoria de donde, acordándonos, unde et memores, también recordando la pasión de tu Hijo, sus dolores, sus humillaciones, su soledad, su resurrección, porque aunque estamos conmemorando, haciendo memoria de la muerte de Cristo, pero Jesucristo está en el altar verdaderamente vivo. Su cuerpo y su sangre están realmente presentes bajo el pan y el vino. Como también de la gloriosa ascensión. Esto es muy hermoso. El misterio de la ascensión va unido al de la resurrección, porque presentamos al Señor la misma víctima que ha subido al cielo. Está sentado a dexteram Dei Patris, que allí continúa mostrando al Padre las heridas de su pasión, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Por la consagración poseemos la víctima del Calvario, la hostia gloriosa y resucitada, y la víctima del altar sublime del cielo. Por eso hacemos memoria de la ascensión y ofrecemos a tu majestad de los mismos dones que nos has dado, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae eterne et calicem salutis perpetue. La hostia pura, formada en el seno de una virgen pura. La hostia santa, unida sustancialmente a la divinidad del santo de los santos. La hostia inmaculada, en la que no cabe la menor sombra de pecado. Panem santum vitae eterne, el pan santo del que se ha escrito: el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, el que lo coma vivirá para siempre. Et calicem salutis perpetue, la sangre de Jesucristo, de eterna y perpetua salvación. Y entonces el sacerdote, según dice esas palabras, hace 5 veces el signo de la cruz sobre esos dones para recordarse a sí mismo
que es la renovación cruenta del sacrificio del Calvario, lo que está sucediendo sobre el altar. El primer signo de la cruz marca que esta hostia pura ha sido puesta en la cruz. El segundo, que esta hostia santa se ha ofrecido en la cruz. El tercero, que esta hostia inmaculada se ha inmolado en la cruz. El cuarto, que este pan sagrado vivo bajado del cielo ha dejado su vida en la cruz. El quinto, que en esta hostia se ha derramado la sangre en la cruz por la salud de los hombres. Segunda oración posterior a la consagración, la oración supraque, cuyos dones dígnate, si te agrada, recibir y mirar con semblante dulce y propicio, dice el sacerdote al Padre. Vuestro semblante es vuestra presencia, le dice a Dios San Agustín. Acepta tan agradable y benignamente estos dones, sigue diciendo el sacerdote, como recibiste los dones del justo Abel, tu siervo, el sacrificio de Abraham, nuestro patriarca, y el santo sacrificio y la hostia sin mancha que os ofreció vuestro gran sacerdote Melquisedec. Tres figuras. Abel ofrece las primicias de su rebaño, como Cristo se ofrece cual primogénito por excelencia. El patriarca Abraham conduce a su hijo único cargado con la leña del sacrificio al monte Moria para sacrificarle, figura de Jesucristo, hijo único del Padre, cargado con la leña de la cruz, obedeciendo hasta la muerte. Isaac fue inmolado sin perder la vida. El Redentor dio su vida por nosotros. Melquisedec, un misterioso sacerdote del Antiguo Testamento, sin padre ni madre ni genealogía, que ofreció como nuestro Redentor pan y vino. Tercera oblación después de la consagración. Súplices te rogamos humildemente. Ahora el sacerdote ya no representa tanto la persona de Cristo, sino la del hombre pecador, y ofrece súplicas mezcladas a las lágrimas derramadas en el Calvario por Jesucristo. Se inclina profundamente ante el altar, pone sus manos juntas sobre él y dice al Padre: te rogamos humildemente que estas cosas sean llevadas por manos de tu santo ángel hasta el sublime altar, a la presencia de tu divina majestad. ¿Quién es ese santo ángel? Se quiere pensar desde antiguo que es el arcángel San Miguel. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son estas cosas? No solo la hostia y el cáliz. Cuando decimos que estas cosas sean llevadas a vuestra presencia de vuestra majestad, en esas cosas unimos también nuestros espíritus humillados, nuestros corazones contritos, nuestra adoración, nuestra súplica, para que todos los que participamos en este altar, y entonces el sacerdote lo besa reverente, y los que recibimos el sagrado cuerpo y sangre de tu Hijo, seamos llenos de toda bendición y gracia celestial. Y el sacerdote se endereza y hace sobre él mismo la señal de la cruz. Cuarta oración después de la consagración, el memento de difuntos. Recordemos que antes de la consagración, el sacerdote ha implorado el auxilio divino por los vivos, porque pueden prepararse a la comunión. Pero respecto de los muertos, se implora el auxilio de Dios después de la consagración, porque no pudiendo los difuntos ofrecerse y comulgar, solo les resta participar de los frutos del sacrificio. Y esta participación tenemos que pedirla cuando Jesucristo ya está presente en el altar. El sacerdote eleva las manos y las junta en señal de fervor, baja los ojos para tenerlos fijos en el Santísimo Sacramento, donde ya se halla en el altar Jesucristo, y dice: acuérdate también, Señor, y vuelve a usar el lenguaje que separa los géneros. Famulorum, famularum, quetuarum, de tus siervos y de tus siervas. O sea, dice San Agustín, de las personas que han vivido de tal manera que puedan serles útiles los méritos del Salvador después de su muerte. Hay cristianos que al salir de este mundo van a gozar de la gloria de Dios. Por ellos no ruega la Iglesia, porque ya están en el colmo de sus deseos en el cielo. Tampoco ruega la Iglesia por los que no han recibido la gracia de los sacramentos o la han recibido en vano, indignamente, porque dice San Agustín que esos
en lugar de recibir un tesoro de misericordia, lo han recibido de ira. Por los que ruega la Iglesia es por los que en un estado medio, habiendo muerto en la fe, en la gracia, en la comunión de los santos, no gozan aún de la gloria celestial y tienen necesidad de las oraciones de la Iglesia. ¿Por qué? Porque o no han satisfecho toda la pena temporal debida a los pecados mortales, o son culpables de faltas leves que deben expiar antes de entrar en el paraíso. O sea, son las ánimas benditas del purgatorio por las que oramos en este momento. Recordemos aquella historia del segundo libro de los Macabeos, capítulo 12. Contémosla brevemente. Muchos judíos que detestaban a los ídolos, tentados de avaricia, sustrajeron de los templos paganos algunos objetos consagrados a los dioses falsos, los ocultaron bajo sus vestidos. Ahora entraron en combate por la gloria de Yahvé, pero al morir y ser sepultados, bajo sus vestidos se descubrieron esos robos. Y entonces, como habían muerto en defensa de la verdadera religión, Judas Macabeo estaba convencido de que se salvarían. Pero también, aunque lo atribuyó a su falta de instrucción para conocer la gravedad del pecado que habían cometido, como no sabía si se habían arrepentido antes de expirar, reconoció que necesitaban oraciones para expiar sus culpas. ¿Y qué hizo Judas Macabeo? Una colecta, una acuestación, y le salió muy bien, porque recogió 12.000 dracmas de plata. ¿Qué hizo con ellas? Enviarlas al templo de Jerusalén para que se ofreciese un sacrificio muy digno y solemne por los pecados de esos hombres que habían muerto, sin embargo, en defensa de la religión. Esto es uno de los primeros argumentos de la Escritura para avalar la oración en favor de los difuntos, porque termina diciendo ese pasaje del Antiguo Testamento, segundo libro de Macabeos, 12, 42, 43, es obra santa y piadosa rogar a Dios por los vivos y los difuntos. O sea, no se trata de poner límites a la misericordia infinita, ni de entrar en el conocimiento de Dios sobre la suerte de los difuntos, sino de excitarnos a nosotros a rezar por ellos. Esos que nos han precedido con la señal de la fe y duermen ya el sueño de la paz, decimos en esta oración. Concédele, Señor, el lugar del refrigerio, de la luz y de la paz. El refrigerio porque están abrasados por el fuego del purgatorio. El lugar de la luz porque pedimos lux eterna, luciateis, que brille sobre ellos la luz perpetua, y el lugar de la paz, requiem aeternam donais Domine, el reposo. La quinta y última oración después de la consagración es la única en la que se eleva un poquitín la voz del sacerdote mientras se golpea el pecho para pedir la misma gracia que para los difuntos, para los fieles. Nobis quoque peccatoribus, y a nosotros también pecadores, siervos tuyos, que confiamos en la abundancia de tu misericordia, dígnate concedernos que tengamos alguna parte y sociedad con tus santos apóstoles y mártires. Y entonces les enumera. San Juan Bautista, del orden de los profetas, San Esteban, del orden de los primeros diáconos, San Matías, del orden de los apóstoles, San Bernabé, del orden de los discípulos del Señor, San Ignacio de Antioquía, del orden de los obispos, San Alejandro, del orden de los papas, San Marcelino, del orden de los presbíteros, San Pedro, del orden de los clérigos menores, Santas Perpetua y Felicidad, del orden de las asadas, Santas Águeda, Lucía, Inés, Cecilia y Anastasia, del orden de las vírgenes. Todos mártires. Y además, como quedamos en deuda con la mayoría, con todos tus santos, en cuya sociedad y unión os pedimos que os dignéis admitirnos, Señor, no por nuestros méritos de los que estamos tan desnudos, sino por tu gracia y misericordia, y siempre por nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oración maravillosa, insuperable, bellísima hasta en su cadencia latina, porque tiene un cursus que hace que los acentos vayan recayendo siempre en las mismas sílabas, dándole un ritmo muy agradable. Y esta es la oración del canon que concluye con lo que llamamos la elevación menor. Todo termina diciendo, por Christum Dominum nostrum,
perque me comnia Domine, por quien, Señor, tú creas siempre estos bienes, los santificas, los vivificas, los bendices y nos los das. Por tanto, per ipsum et cum ipso et in ipso, estivi Deo Patri onnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Por él mismo, Cristo, Dios y hombre, mediador entre Dios y los hombres. En él mismo, Dios igual a Dios. Con él mismo, que tiene la misma naturaleza del Padre, todo honor y toda gloria, en unión con el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, qui cum Patre et Filio simul adoratur et con glorificatur, que es adorado y glorificado con el Padre y el Hijo, per omnia saecula saeculorum. Esta es la maravillosa oración de la doxología, la glorificación soberana de la Santa Misa. Primero el sacerdote ha hecho 3 signos de la cruz sobre la hostia y el cáliz, mientras ha dicho santificas, vivificas y bendices, para mostrar que los frutos de la consagración y del sacrificio nos vienen de la cruz. Entonces el sacerdote descubre el cáliz, hace la genuflexión para adorar, vuelve a levantarse, toma la hostia y vuelve a hacer 3 signos de la cruz, ahora con la misma hostia, sobre el cáliz, de labio a labio del cáliz, per ipsum et cum ipso et in ipso, para indicar que cuantas veces decimos ipsum, él mismo, entendemos que la hostia y el cáliz contienen invisiblemente al mismo Jesucristo que se ha sacrificado en la cruz. A continuación, cuando dice in unitate Spiritus Sancti, estivi Deo Patri onnipotenti in unitate Spiritus Sancti, entonces vuelve a hacer 2 cruces, pero ahora ya no dentro del cáliz, sino fuera, desde el labio del cáliz hasta el pecho del sacerdote. ¿Por qué? Porque el Padre y el Espíritu Santo no están unidos personalmente al cuerpo y sangre preciosos. Después, teniendo la hostia con la mano derecha sobre el cáliz que tiene con la izquierda, eleva un poco la hostia y el cáliz a estas palabras: omnis honor et gloria. Porque la misa no da al Padre, no da a la Santísima Trinidad mucho, inmenso honor y gloria, sino todo honor y toda gloria. Si pusiésemos en un platillo de la balanza la gloria que dan a la Santísima Trinidad todos los ángeles y santos juntos de todos los tiempos, incluida la Santísima Virgen, incluida la gloria que le da la humanidad de Cristo, considerada independientemente, y en otro platillo pusiésemos la gloria que da a la Santísima Trinidad una sola misa, se vencería este segundo platillo. ¿Por qué? Porque la otra gloria es gloria finita, es gloria que dan a Dios las criaturas, aunque sean criaturas tan excelentísimas como la Virgen Inmaculada, como todos los ángeles y santos. Pero la gloria de la misa es una gloria infinita, porque es la gloria de Dios a Dios, del Verbo encarnado y sacrificado al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo. Por eso nada hay más sublime que la misa, y por eso es una torpeza mayúscula no asistir a la Santa Misa cada día, donde se tenga la dicha de tener la misa tradicional que, como estamos viendo, expresa incomparablemente mejor la esencia del sacrificio, la primacía de la cruz, la necesidad de la adoración, es la misa de todos los santos, de todos los siglos. Entonces vayamos a la misa tradicional y aprovechémosla. Donde no haya, vayamos a la misa nueva, cuya consagración naturalmente es válida, evitando aquellas misas, desgraciadamente hoy son tantas, donde los sacerdotes, pobres de ellos, no observen las rúbricas o caigan en abusos litúrgicos. Pero vayamos a la misa y vayamos a comulgar, porque es la gloria de todo el cielo rendida a Dios y es todo el provecho de la redención de Cristo para nosotros. Per omnia saecula saeculorum. Entonces ahí el sacerdote rompe el silencio retomando las mismas palabras que había dicho antes de entrar en él. Es como una inclusión semítica, que diríamos, según la mentalidad judía. Y esas palabras resuenan en la Iglesia antes del silencio misterioso y después que éste ha cesado.
per omnia secula seculorum. Al principio del canon querían decir, el cielo va a abrirse, se nos va a devolver la eternidad. Al final del canon quieren decir, el cielo se ha abierto, la eternidad es nuestra, Dios eterno está con nosotros. Y el pueblo responde, amén, esto es cierto, se nos abre el cielo. Nosotros ahora ratificamos todo lo que se ha dicho en el silencio sagrado, en la ofrenda, la consagración, la acción de gracias. Y por eso, a Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, por Cristo, con Cristo y en Cristo, omnis honor et gloria, per omnia secula seculorum. Amén.